Hola, esto es Radio Incomex, el podcast donde conversamos de obligaciones, ideas e información relevante que las empresas en México deben saber. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Radio Incomex, podcast que se realiza en colaboración entre la Asociación Nacional Incomex y Ventuc. Mi nombre es Diana López de Ventuc y hoy les voy a platicar acerca de la comunicación inclusiva y cómo aplicarla en tu empresa. Pero antes te invito a seguirnos en las redes sociales como Incomex Nacional y a seguir este podcast para que no se te pase ningún episodio. Y bien, el lenguaje es una herramienta que nos permite expresar nuestros pensamientos y transmite quiénes somos como personas. Lo mismo que sucede con las organizaciones. En la sociedad actual existe más conciencia sobre la necesidad de ser más inclusivos no solo con las mujeres, sino además con personas de otros géneros, y esto nos lleva a buscar comunicarnos con un lenguaje neutro o inclusivo. Si quieres empezar a emplear lenguaje inclusivo en tu organización, te comparto en este episodio ideas para ayudarte. Pero antes te voy a compartir las 3 razones de por qué es importante aplicar la comunicación inclusiva en tu empresa. Primero que nada, colaboras para disminuir el sexismo. Número 2, puedes ayudar a reducir la brecha de desigualdad laboral. Número 3, creas espacios seguros donde las personas pueden sentirse valoradas. Y número 4, mejora el bienestar del equipo de trabajo. Voy a definir lo que es el lenguaje inclusivo y posteriormente me voy a ir a unos tips de cómo aplicarlos con ejemplos muy prácticos dentro de tu empresa. De acuerdo a las Naciones Unidas, el lenguaje inclusivo en cuanto al género se entiende como la manera de expresarse oralmente y por escrito sin discriminar a un sexo, género social o identidad de género en particular y sin perpetuar estereotipos de género. Dado que el lenguaje es uno de los factores clave para determinar las actitudes culturales y sociales, emplear un lenguaje inclusivo en cuanto al género es una forma sumamente importante de promover la igualdad de género y combatir los prejuicios de género. Ahora bien, ¿cómo lo puedes aplicar en tu empresa? Es importante que todas las empresas tengan ubicadas estas bases para el momento de vender o ofrecer un producto o servicio que no atiendan contra la dignidad humana en algún grupo de la sociedad. Y bueno, vamos a aplicarla. Te voy a dar unos ejemplos para integrar la comunicación en tus diálogos día a día. Número 1. Visibilizar a las mujeres utilizando el género femenino. Por ejemplo, en los puestos de trabajo se usa decir mucho presidente, el director, y hay que empezar a aplicar la manera femenina, ¿no? Presidenta, directora, médica, jueza. Número 2, utilizar a las mujeres como pertenencia del hombre. Hay que cambiar este modo de hablar. Les voy a explicar un ejemplo no incluyente y luego el incluyente. El no incluyente sería la señora Pérez, señor Pérez y su esposa. Los directores van a asistir con su mujer. Y el incluyente sería señora Gómez, Patricia Gómez, señor Pérez y señora Gómez. Las personas de nivel directivo van a asistir a la cena acompañadas. Otro ejemplo sería evitar el salto semántico. Algo no incluyente es los vales se entregan a todos los trabajadores y a las trabajadoras también. Una forma incluyente de decir esto sería los vales se entregan a todo el personal. Para evitar el uso del masculino genérico, en un ejemplo no incluyente sería los jefes del departamento no tienen que elaborar el reporte. Y la forma incluyente sería las jefas y jefes tienen que elaborar el reporte. Otro buen ejemplo para utilizar el desdoblamiento del lenguaje, útil cuando no queda suficientemente claro qué es el masculino plural, comprende individuos de ambos sexos. El ejemplo no incluyente, el día del niño habrá una fiesta. El ejemplo incluyente, el día de la niña y el niño habrá una fiesta. Otro para alternar entre el género que se use primero, es decir, hay que utilizar el desdoblamiento del lenguaje. En ocasiones, usar primero el femenino y luego el masculino, y en otras ocasiones viceversa. Otro para utilizar el artículo diferenciador cuando el sustantivo solamente tenga una forma para distinguir entre el femenino y masculino, por ejemplo, el estudiante y la estudianta. Los sustantivos colectivos que generalmente resultan neutros y permiten incluir a ambos sexos. Por ejemplo, el ejemplo no incluyente sería los jefes, los gerentes, el presidente, los coordinadores. Y el ejemplo incluyente sería las jefaturas, la gerencia, presidencia, la coordinación.
Otra manera de aplicarlo sería utilizar nombres abstractos, cuando no se menciona a la persona que en el momento concreto ocupa un cargo, profesión o título. El ejemplo no incluyente sería: los gerentes felicitaron al personal. Y el ejemplo incluyente sería: la gerencia felicitó al personal. Mejora tus procesos de gestión de talento con un sistema automatizado y en la nube. Ventuc es la solución que buscas. Ten la tranquilidad de saber que todos los aspectos relacionados con la administración y pago a tu equipo se atienden de manera eficiente. Visita ventucnomina.com o búscanos en redes sociales como Ventuc Nómina. Sigue disfrutando del episodio. Ahora bien, para hablar de los términos, simplemente utilizar el signo de arroba no es una buena aplicación. La arroba no es un signo lingüístico y no puede pronunciarse, y su uso debe restringirse a comunicaciones informales o de manera excepcional para publicidad visual si lo ve necesario, pero no es recomendado. Las diagonales y los paréntesis se deben utilizar solo en formularios, solicitudes o documentos con un espacio muy restringido, como por ejemplo los puestos de trabajo y los formatos que llenan los prospectos. Algo que estamos viendo ahorita mucho es el uso de la E. Se recomienda utilizarla cuando no se conoce la identidad de género de la persona sobre la que se está hablando o que se identifica como no binaria. También cuando se trata de un grupo diverso y no se sabe la identidad de género autopercibida de cada persona. Por ejemplo, todas, todos, todes. Hay muchos casos en los que anteponer la palabra personas facilita el uso del lenguaje incluyente y evita caer en la discriminación. Un ejemplo no incluyente: los trabajadores que requieran renovar su identificación deberán tener una foto reciente. El ejemplo incluyente: la persona que requiera renovar su identificación deberá tener una foto reciente. Es más fácil también utilizar quién, quiénes y cualquiera. Por ejemplo, la forma no incluyente es: el asesor que cumpla con sus objetivos recibirá un bono. El ejemplo incluyente: quien cumpla con sus objetivos recibirá un bono. Otro buen ejemplo es utilizar el pronombre les. Un ejemplo no incluyente: los invito a pasar a la sala de juntas. El ejemplo incluyente: les invito a pasar a la sala de juntas. Y bueno, ahora nos preguntaremos cómo podríamos nombrar a una persona con discapacidad. Es nuestra obligación tratar a las personas con respeto y ver la manera en que nos podemos comunicar mejor con ellos. Es incorrecto decir personas con capacidades diferentes o especiales, o incluso discapacitados, inválidos, impedidos, ¿no? ¿Cuál es la forma correcta de dirigirnos hacia ellos? O cuando se está hablando acerca de personas con discapacidad, lo correcto es persona con discapacidad motriz, discapacidad auditiva, discapacidad visual, intelectual, etc. Recordemos que todos somos personas y todos somos seres humanos y ellos tienen una discapacidad, pero no lo son. Entonces se refiere a una manera completamente distinta y hay que verlo de esa manera. Es una persona con una discapacidad intelectual o una discapacidad psicosocial. Ahora bien, la comunicación verbal no es la única forma en que se puede aplicar la comunicación inclusiva. En tu empresa, especialmente en los departamentos como recursos humanos o comunicación interna y externa, es importante que se transmita y se reflejen distintas voces y distintos géneros. Por todo ello, en la página corporativa y demás comunicaciones se deben de tomar en cuenta los siguientes elementos: que haya una representación equilibrada de mujeres y hombres en las imágenes, incluso si hay como ilustraciones en las redes sociales. También se deben incluir la mayor diversidad de personas posible, representando diferentes características físicas, peso, altura, etc., de edad, étnicas, culturales y socioeconómicas. La representación de mujeres y de hombres en roles distintos a los tradicionales también se debe de reflejar en todas las comunicaciones de la empresa y dentro de la empresa. El uso de voces masculinas y femeninas en proporción equilibrada para todas las locuciones y comunicaciones. Por ejemplo, en entrevistas donde se representen a las empresas, radios, eventos, entre otros. De esta forma, se logra visibilizar las cuestiones de género y se manifiesta el interés en la entidad por la promoción de la igualdad de oportunidades dentro de la empresa. Otra forma de aplicar la comunicación inclusiva es incentivar la aplicación del uso de pronombres. Ahora en día, la mayoría de las empresas tenemos juntas virtuales o comunicación por software de gestión de proyectos como Slack, Microsoft Teams y otros.
Invita a tu personal a que agreguen sus pronombres en sus perfiles. Ahora bien, después de mencionar estos consejos, te invito a ponerlos en práctica. Te comparto unos consejos que puedes aplicar. Te invito a que tú y tu equipo hagan una autoevaluación de la comunicación que aplican en la empresa el día de hoy. Crea un comité de diversidad e inclusión y que inicien con pequeños retos cada mes. Comunica de manera interna el compromiso con la diversidad y posteriormente públicalo en la página corporativa. Espero que estas recomendaciones sean de utilidad para ti y tu equipo de trabajo. Te recuerdo que puedes seguir este programa en Spotify o Google Podcast para que no te pierdas ningún episodio. Recuerda seguirnos en las redes sociales como Incomex Nacional. Gracias de nuevo por escuchar. Mi nombre es Diana López de Ventuc y nos vemos en la próxima. Hemos llegado al final de este episodio. No olvides suscribirte a este podcast en Spotify, Amazon Music y Google Podcast. Para mantenerte informado sobre este y otros temas, visita nuestra página web y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.